Bueno, digamos, Comentaba Gise no sé si vos lo sabés, Jazmín, por ahí nos podés vos comentar, no sabía yo eso de que se abrió la inscripción por lo de la ley Micaela, pero vos, yo en realidad preguntaba, viste, eso de la capacitación, porque veía en muchos lados que la estaban dando a funcionarios y demás, y gente del Estado, no sabía cómo era, ahora que si vos me decís, no, la capacitación no es, lo que vimos nosotros es mucho más amplio de lo sí, que en realidad te dan la capacitación, no es algo que me interese hacerlo. Lo que pasa es que lo veía en tantos lados replicado, que lo daban porque solamente a gente del Estado, que digo, bueno, capaz que... es que la ley Micaela es eso, digamos. La ley Micaela lo que establece es la obligatoriedad de la capacitación en Sí, género a todas las sí, funcionarias yo la leí, sí. de distintas jurisdicciones y de los tres poderes. Mm. O sea, Sí, por sí, eso es sí. como, por Sí, eso no tiene un relato adentro la ley, solo eso, son es unos eso. pocos artículos que dicen que tienen que capacitarse, sí. Claro, entonces, y es obligatorio para los funcionarios y funcionarias del Estado, con lo cual por eso Sí. es lo que se ve, digamos. No, pensé que por ahí daban algo más. No, Hay la algo. verdad es que por lo general son charlas de sensibilización muy por arriba, por lo menos a lo que yo vengo viendo, digamos, sirve porque hay gente que se desayuna, digamos, en esas charlas de algunos ejes, de algunas cuestiones, pero, digamos, como para profundo, no, por lo menos en algunas, todo también depende de quién lo dé, digamos, el curso o la charla, pero a veces son charlas de 2, 3 horas y donde tampoco se profundiza, entonces yo veo que ahí hay como una cuestión en la implementación de la ley que queda medio corta, digamos, en relación a esto, pero bueno, Claro. cuestión también de cada organismo cómo Pero aplica. Dale, María Delia. a mí me parece, lo interesante de la ley Micaela, me parece, es esto de nosotras como promotoras y todas las mujeres o todes, ¿no?, de diversidades que necesiten ese amparo, digamos, de esa ley, sepamos que existe, porque acá nos pasó que las personas que están a cargo en la salita y en el destacamento, porque ni siquiera es un puesto, no es un destacamento policial, sino que es un puesto en mi pueblo, tuvieran que hacerla, y había gente que no la había hecho. Y de hecho, hay gente que la hizo que tampoco la sabe implementar. Entonces, creo que nuestro rol de promotoras está en eso, en difundir esta cuestión y acercarnos a las compañeros que tengan problemas de violencia para que sepan defenderse desde ese lugar. Sepan que tienen que tener la capacitación y tienen que cumplir con determinadas pautas que no cumplen muchas veces. Esto de, por ejemplo, en una salita, en un CAPS como el nuestro, hacer la persona que atiende a la mujer violentada, lesionada, a la víctima, tiene que denunciarlo. Sin embargo, en este caso que nos pasó a nosotros acá, no lo denunciaron. Y esa persona está haciendo la capacitación en la ley Micaela, como pide la ley. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Justamente afianzar eso, difundirlo, acercárselo a la gente que sepa que tiene esa herramienta. Y que las personas, exigir como ciudadanos, que las personas que están en esos lugares estén capacitadas, o por lo menos hagan la capacitación obligatoriamente, aunque no cumplan del todo, después nos encargaremos de que cumplan, pero saberlo, eso por ejemplo me parece importantísimo. Sí, totalmente, es así, digamos. El tema es ese, que partimos de -10, ¿no? En muchos funcionarios y funcionarias. Entonces es como, bueno, pretender que en una charla, ahí me dice que la hizo, que es algo corto, básico, por eso, pretender que con una charla modifiquemos una estructura patriarcal de siglos, es como un poco pretencioso, pero bueno, digamos, es un primer paso, y después por eso digo que después cada organismo como bueno puede profundizar, eso depende de cómo se aplica. En principio la ley es eso, es la obligatoriedad y ahí queda. Pero bueno, es un paso, pero no resuelve ni tampoco crean que es como demasiado profundo. A mí se me cortó cuando estaba hablando de internet. Nada, lo que les decía era que el ministerio, en principio, lanzó este año para los estatales y ahora lanzó para que se puedan recibir. Se te queda. Sí.
Se corta allí. Sí, se me corta un montón, no sé qué le pasa hoy a internet. Estoy mal. Deja el sonido, imagen, Voy a capaz sacar que... el video a ver si con el video, a ver, ahí si no se me corta. Ahí, a ver, ahí se me escucha. A ver, ahí, dale. Bueno, esto que abrió, lo que podemos hacer la próxima vez que abran para todos, mandar el link para que se puedan anotar. Pero bueno, básicamente lo que dice Has, es una capacitación muy corta, de una semana, no abarca mucho más que la ley, que realmente ustedes la podrían, se las podemos pasar para que la lean, como para saber de qué se trata. Y bueno, sí, la próxima vez que abran, mandamos el link para que ustedes puedan recibirla, en todo caso las que quieran, a esa capacitación específica de la ley. La ley sí lo que estipula es que la capacitación en realidad debería ser continua, que eso es lo que por ahí está como un poco fallando, porque hacen como esto de una capacitación durante una semana y después no sigue. Por ahí para la cuestión estatal debería ser algo más continuo, algo más permanente, como para realmente hacer un cambio profundo de las estructuras patriarcales dentro de las instituciones. Pero bueno, lo que hay ahora es eso. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo sigue. Pero en principio lo que podemos hacer nosotras es mandar al grupo la ley Micaela para que ustedes sepan de qué se trata, al igual que otra ley importante que es la ley Brisa, que bueno, también tiene hoy por hoy muchísimos obstáculos para ser cumplida, pero bueno, también es una ley que está en vigencia, ¿sí? Pero bueno, como todas leyes tienen sus obstáculos y bueno, hay que ir viendo cómo se modifican para que funcionen también mejor. Bueno, Ahí, empezamos con... sí, ahí Sí. no, una cosa allí. Ahí para que pregunten las que recién estábamos hablando porque surgió el tema de la ley Micaela y estamos aclarando un poco de qué se trata. La ley Brisa, bueno, es otra cosa, que es la ley Brisa es la reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio, de mujeres víctimas de femicidio, que establece un salario mínimo para los hijos y las hijas. El tema es que, bueno, hay bastantes dificultades en la aplicación porque hasta que no está comprobado que es un femicidio, hay como un agujero negro que hasta que no se comprueba que es un femicidio, o sea, que termine el juicio. Sí, tiene un gris ahí. Bueno, y hasta que después no hay algún adulto o adulta a cargo de ese niño o niña que cobre, digamos, hasta que no se establezca la guarda o bajo quién queda, entonces, bueno, eso es un agujero enorme, porque mientras tanto los niños y las niñas están criados, bueno, eso es como otro tema. Y estamos pensando algunos encuentros, creo que estamos terminar a finales de septiembre, ¿no, Giselle? Para Sí, más o menos, a fines de septiembre ya estaríamos terminando sí, para quedarían octubre. unos 6 encuentros y terminaríamos con esta etapa también para que vayamos manejando los tiempos, terminaría como esta etapa de la formación. Después la idea es seguir haciendo algunas charlas, pero ya no semanales, sino por ahí algunas propuestas más, una vez por mes, como para ir tocando algunos temas, ir profundizando, pero esta instancia así tan semanal, la terminaríamos en más o menos 5 encuentros más, 5 o 6 encuentros más. Así que bueno, para que vayamos pensando en eso. Así que listo, G, arranquemos. Dale. Bueno, hoy para cerrar lo que vamos a hacer es ver un video en principio. Que voy a compartir y después seguimos. Sí, sale doble con la otra compu que tenés cerca. Es esto. No, me voy a conectar yo del teléfono. Están escuchando. Ahí está.
¿Ahí se me escucha bien? Listo. Gay es muy discriminado. A mí me ha tocado esto. Me han discriminado demasiado. Pero sin embargo, como que el gay ya sabe que al ser gay va a tener que convivir con esto. Porque no toda la sociedad acepta esto. Hasta hace muy poco, muchos consideraban que la homosexualidad y la transexualidad eran enfermedades. Y todavía hoy se sigue señalando con el dedo a quienes no asumen una sexualidad heterosexual. Respetar las elecciones del otro empieza por terminar con el estereotipo de una única sexualidad sana. O sea, está bien, si es su elección, está bien que sigan haciendo eso, pero yo lo veo mal. Solamente porque no pueden procrear, porque Sí. no... Mientras estén felices está bien para ellos, pero yo lo veo mal. O sea, un hombre puede estar con un hombre porque es su elección. Yo no puedo obligar a nadie que esté con una mujer. Es porque es su propia elección y porque le gustan los hombres. Es importante que la escuela acepte y ponga en valor la diversidad. Tenemos que trabajar con nuestros propios prejuicios y también reformular nuestras prácticas para habilitar la palabra, para que esos chicos que están en la búsqueda de su identidad o aquellos otros que ya no se sientan habilitados a poner en palabras aquello que les pasa, que se sientan respetados, que se sientan valorados, que sientan que tienen derecho a ser lo que decidan ser. Por suerte en la escuela, que es lo más importante, se habla de este tema. Espero que se hable más. Ahora que no está renovando, se puede hablar más. Espero que se pueda hablar más en la escuela porque es una necesidad que se pueda entender a la otra persona. Elegir con quién queremos estar, con quién o quiénes queremos tener relaciones sexuales o de quién nos enamoramos es un derecho. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. El rol de la escuela es fundamental para construir una sociedad respetuosa de la diversidad. ¿Pudieron escucharlo bien? Más o menos. Verán, antes la sexualidad se consideraba una ecuación muy simple. ¿Pudieron escucharlo bien? ¿Sí? No veo, algunos tienen apagada la cámara, así que no las veo. Ahí está. No, póngame dedito las que no tienen la cámara. Ahí está. Bueno, ahí el video lo que nos tira es algo disparador de otra temática dentro de ESI que tiene que ver con la diversidad y la orientación sexual y cómo la podemos abordar dentro de las escuelas, ¿sí? Ahí la maestra decía la democratización de la palabra, de empezar a hablar de estos temas, de hacerlos visibles, porque bueno, vieron que nosotros estuvimos viendo hasta ahora ESI, ustedes hablaron de, en los temas y en los flyers que ustedes realizaron y en grupo, abordamos mucho lo que tenía que ver con nivel inicial y abordamos también la cuestión de la importancia de la ley de educación sexual integral, pero bueno, esta es otra de las temáticas importantes que nosotras consideramos que también tenemos que abordar dentro de las escuelas y dentro de todos los espacios comunitarios que nosotras trabajamos.
Ahí vieron que el chico decía que eran discriminados y que no eran bien vistos. Este es un video que yo les quiero decir que es un video muy, no es de hace 1000 años, ¿sí? Es un video que se hizo para la ley ESI en 2012, porque a veces pensamos que la juventud ya viene de por sí con... Vieron que está como esto, no, total los jóvenes ya vienen con otra cabeza, ya, no, los jóvenes van a venir con otra cabeza siempre y cuando nuestras generaciones rompan con todos los estereotipos, porque somos los adultos, los adultes y las adultas las que generamos otras condiciones dentro de las estructuras y las que vamos a romper las estructuras patriarcales para que los niños, niñas y jóvenes se críen dentro de otros esquemas referenciales. Entonces, en este sentido, también tenemos que empezar nosotras a ver cuáles son las estructuras que hay que romper, las estereotipas que hay que romper, y una de ellas es abordar la cuestión de la orientación sexual, de la diversidad de género, y empezar a entender qué es esto de orientación sexual, qué es esto de transgénero, qué es esto de la expresión, porque son todas diferentes cosas que a veces se mezclan y ahí es cuando no se entiende bien. Y también después está toda esta estructura patriarcal que lo que intenta es decir que todo es una mezcla de todo y que ahora ya es todo con todo, bueno. Y esto también, entender que las generaciones que vienen van a venir con otras estructuras y con otros esquemas referenciales siempre y cuando nosotros podamos romper con estos estereotipos que hay hasta el día de hoy. Porque hoy en día en las escuelas, en los clubes, bueno, en los clubes de fútbol ni hablar, que todavía hay un tabú muy grande con la cuestión de la homosexualidad, ¿sí? De hecho que hasta a nosotros acá en Argentina tenemos la liga de diversidades por una cuestión de que no son aceptados en los clubes tradicionales, digamos. Y en la cuestión general del deporte no está aceptado. Y nosotras también tenemos una lucha muy grande, las mujeres, para que nos acepten también en los clubes barriales de fútbol, ¿sí? Generalmente las que hay están organizadas en ligas femeninas, reciben los peores tratos dentro de los clubes, ¿sí? Se les dan los peores horarios para las prácticas, o no tienen los elementos necesarios para las prácticas, bueno. Entonces, acá en el video vemos eso, y ahora Hans nos va a compartir una filmina, porque estamos como Alberto, vamos a compartir una filmina, en donde dice un poquito más, para así abrimos el debate y los micrófonos a ustedes. Sí, habilitame que no puedo compartir. Dale. Ahora sí me aparece hacerte coanfitrión, ahí está, ahí te dice coanfitrión. Hoy no querían dar nada del Zoom, no sé qué le pasaba. Tremendo, bánquenme un segundo que ahí va. No, bueno, nosotras ya vinimos viendo, digamos, ya hace un par de clases cuando nos hablamos con Irene sobre las cuestiones de diversidad. También tuvimos la charla, las plenarias con Gaby y la anterior con Alba Rueda. Pero bueno, nos parecía que después de que dimos ese, no sé si se está viendo algo, a ver. Ahí va. Nos parecía que después que vimos que profundizamos un poco eso, y nos parecía importante retomar lo que vimos de diversidad. No se ve nada, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Los abrió. Espera. Abrí el archivo. Sí, está pensando. A ver. Ahí va. ¿Ahí se ve? No.
A ver, ¿ahora? Acá me parece que se ve. ¿Ustedes no lo ven? No, no se ve. Bueno, esperen un segundo que Estás en descargas. esperen que Ven dejo y todos vuelvo, los archivos, pero no. vuelvo a compartir. A ver, ¿ahora? ¿Ahora se ve una placa que dice sexo y género? Ahí está. Sí, sí. Bien. Bueno, un poco para retomar y por ahí poder como afianzar estos conceptos, ¿no? De lo que es sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, porque a veces usamos algunas cosas, usamos algunos conceptos como si fueran sinónimos y no lo son. Entonces, bueno, por un lado, sexo biológico hace referencia al aspecto físico con el cual genéticamente nacimos, ¿no? Si tenemos pene, vagina, a la cantidad de hormonas, a los aspectos físicos propiamente de cómo nos tocó nacer, ¿no? Que tampoco es una elección, cada uno nace como nace, ¿no? No hay decisión ni voluntad en esto, ¿no? Nacemos como nacemos. Y eso hace referencia al sexo biológico. El género habla de la construcción social y cultural en relación al sexo biológico, ¿no? Si nacemos nenas, nos van a vestir de rosa, nos van a poner aritos, nos van a dejar el pelo largo, y si nacemos varón, nos van a cortar el pelo, nos van a vestir de celeste, nos van a regalar una pelota, y así se va construyendo. Desde que nacemos nos van asignando, según el sexo biológico con el que nacemos, nos asignan una identidad de género, ¿sí? Nos asignan un género, ¿no? Que con los roles y con todo lo que eso a la larga construye y sigue construyendo, ahora que somos adultas y adultos, el género, ¿no? Si somos mujeres se va a esperar que seamos madres, que seamos buenas, que seamos solidarias, si somos varones se va a esperar que seamos rudos, protectores, proveedores y demás, ¿no? Acá hay una cuestión de cómo se construye el género, y que también es una cuestión cultural, se construye acá en Argentina, se construye de una manera que no es la misma que en otros lugares del mundo, ¿no? Si bien compartimos ciertos patrones patriarcales en casi todo el mundo, hay algunas cuestiones que son particulares de cada construcción cultural y social, ¿sí? Y la identidad de género es cómo vivimos nuestra propia vivencia del género, ¿no? Y ahí acá es donde esto puede no coincidir con el sexo biológico. Yo puedo tener una identidad de género como varón y puedo haber nacido con un sexo biológico con una vagina, ¿sí? O viceversa. Acá es donde empieza como a aparecer la construcción y la decisión de cada persona en relación a su vivencia con el género. Y ahí es donde aparece este término que decimos, si yo, por ejemplo, yo nací con vagina y me identifico con el ser mujer, soy una mujer cis, lo que se llama con ser mujer cis. Lo mismo que si un varón nace con pene y se construye y se identifica con el rol de varón, es lo que llamamos un varón cis, S-I-S, ¿no? Que nuestro sexo biológico y nuestro género y nuestra identidad de género coinciden, ¿no? Con lo esperable para esta sociedad. Cuando una persona tiene una identidad de género que no es la que se le asignó al nacer, ahí es donde hablamos de las diversidades o las personas trans, ¿sí? Dentro de lo que son las personas trans, tenemos las personas que son transexuales, es decir, que hacen un cambio de género, las personas travestis, que son las que solo tienen una identidad de género, pero mantienen su sexo biológico, mantienen el sexo con el que nacieron, ¿sí? Su sexo biológico. Y después tenemos lo que es la expresión de género, ¿sí? Que se vincula con lo que mostramos al mundo, ¿sí? Y acá es donde aparecen las cuestiones de, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos. ¿Hay alguien? Cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, qué nombre usamos, ¿sí? Por eso, bueno, acá por ahí podemos identificar algunas personas
con esta nueva camada de los drag queen, bueno, gente que se expresa de una determinada manera, pero que su identidad de género solo lo usa para expresar, ¿no? Por ahí su identidad sigue siendo la que se le asignó al nacer. Y después, por último, tenemos la orientación sexual, ¿sí? Que es con quién me atraigo sexualmente. Y esto puede variar, puede haber una persona que nació con un sexo, nació con vagina, se identifica como varón, pero a que a su vez le gustan las mujeres o le gustan los varones. Todo esto pensemos que todo esto puede cambiar. Una persona trans, mujer, puede ser atraída por varones o por mujeres, ¿sí? O por otras personas trans. No siempre las personas trans se eligen el del sexo o el género opuesto al que socialmente está construido. Vieron que hay muchas parejas que son trans y son varón, se identifica como mujer y comparte la vida con un trans mujer. Bueno, esto hay varios casos conocidos. Entonces, bueno, todas estas categorías pueden ser, hay tantas posibilidades de combinación como personas en el mundo, ¿sí? Obviamente que el patriarcado tiene una heteronorma, ¿no? Lo que llamamos el heteropatriarcado es básicamente heteronormativo y lo que se espera es que construyamos nuestra identidad con el sexo que nacimos y que nos construyamos vínculos sexoafectivos con el sexo opuesto, porque de eso va la reproducción y demás. Con lo cual hay una fuerte construcción de la heteronorma, ¿no? Entonces, bueno, cuando son chiquitos le preguntamos a los chicos si tiene novia o si tiene novio, ¿no? Y vamos como construyendo no solo la identidad de género y los roles asignados a cada género, sino también que lo normal, entre comillas, es que traiga el sexo opuesto, ¿no? Y el jugar a la mamá y al papá, y el jugar al casarse, ¿no? Y ir construyendo como esta idea de lo heterosexual como lo normal, entre comillas, ¿sí? Por eso también esto que vemos en el video, esta idea de que, bueno, de que si elige otra cosa, ¿no? Como si las otras orientaciones sexuales o las otras elecciones de vivencia del género fueran cosas anormales, ¿no? Que salen de lo normal. Porque, bueno, también hace muy poco que esto se dejó de decir que era una enfermedad o que era una desviación. Entonces, bueno, en la historia venimos de esa cuestión, ¿no? De pensar que quien era homosexual o quien era lesbiano, quien elegía una orientación sexual de personas de su mismo género, eran enfermas o locas. Entonces, bueno, esto todavía está muy anclado en nuestra sociedad, y por eso, como decía allí, no es natural que los pibes y las pibas hoy sean deconstruidos y que entonces esté todo bien. Tiene que ver también con cómo nosotras y nosotros vamos educando a nuestros hijos e hijas para esas libertades, ¿no? A mí me toca vivir con un adolescente y desde muy chiquita siempre le decía, bueno, puedes tener novio o novio, lo que quieras, o sea, como bueno, pero no todas sus compañeras que son adolescentes viven de la misma manera. Entonces, bueno, ahí también es el rol de cómo generacionalmente vamos formando y abriendo estas posibilidades como las diversas posibilidades que tenemos de crecer, de vivir nuestra sexualidad, de vivir nuestra identidad y de vivir en libertad. No sé si hay alguna pregunta, si se entendió. Dejo la placa para que vayamos, si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración. ¿Se entiende lo que hablamos? Sí, yo digo... Perfecto. ¿Jazmín? Sí, te escucho. Hola. Te escucho. Sí, esto se entendió. La verdad es que antes, apenas teníamos dos categorías, ¿no? Diferenciar el sexo biológico del género como construcción cultural. Ahora, por suerte, porque da cuenta de la complejidad, hay más categorías como esta. Simplemente que acá
prácticamente la expresión de género y género es lo mismo, porque, digamos, pero espera, déjame que te diga. Género es una construcción social y a nivel individual lo vemos en lo que la sociedad espera, como bien dice aquí, de varones y mujeres. Y la expresión de género se vincula en cómo mostramos nuestro género al mundo. Y me parece que ahí la diferencia la hace la disidencia, los intersticios que nos hacen ser diferentes y contravenir la norma, aunque no necesariamente por un cambio de identidad de género. No sé si se entiende. Digo que lo maravilloso es que, si bien es una construcción cultural, el género, que se basa, ¿no es cierto?, en el sexo biológico, y que es lo que nos transmiten con un carácter de norma, y es lo que se espera, que no es poca cosa, lo que espera la sociedad respecto de cómo nos comportemos. Acá lo maravilloso es que siempre hay un lugar, unos intersticios porque si no las sociedades no progresarían, no cambiarían, para disentir y comportarse de otra manera. Y eso es lo que me parece que estaría contenido en la expresión de género. Nada más, eso era lo que quería decir. Sí, sí, ahí entra todo lo que, digamos, porque una persona puede, también, digamos, porque puede mostrarse o no al mundo, digamos, ¿no? Su identidad de género. Y bueno, y después está todo lo que, dentro de las diversidades, lo que se llama los no binarios, ¿no? Las personas que no se identifican ni con un género ni con el otro. Bueno, y cómo la signa LGBT se fue como agregando y ampliando, y me parece que es un poco eso, romper la heteronorma y abrir a todas las posibilidades y dar libertad, que cada uno sea, viva, sienta y exprese como lo desee, ¿no? Tener esa libertad, y que tampoco es, bueno, que puedan, desde los niños, las niñas, experimentar y probar y vivir libremente esto, ¿no? Claro, que puedan desobedecer los mandatos, digamos, exacto, ¿no? Porque romper la es tan heteronorma. fuerte, exactamente, y eso es lo maravilloso, que algunas épocas han tenido quiebres, ¿no es cierto?, con relación a lo social, y bueno, yo creo que estas nuevas categorías con que se ha complejizado el análisis servirían, me parece, en el caso de expresión de género, para dar cuenta de esa rebeldía con relación a los mandatos que nos hacen pensar mucho, y sobre todo a quienes hemos estado en educación y demás, en términos de los procesos de socialización primaria y secundaria, que son tan potentes sobre eso, la socialización primaria, digamos, que es ahí donde se maman estos mandatos que por suerte pueden ser cuestionados, pueden ser no realizados, ¿no? Eso nada más. Ahí hay una pregunta de Marilo, creo que es. A ver, para que volví a compartir porque se me había ido, me parecía. Ahí pregunta, de Sole. ¿Qué dice? Porque no sé dónde está el chat. A ver. Ahí está. Dice, no entendí la diferencia entre identidad de género y expresión de género. Básicamente... Dale. No, es cómo me identifico y a su vez después cómo lo muestro al mundo, digamos. Pues mi identidad es una vivencia absolutamente personal, es del plano de la construcción de la identidad, ¿no? Y una persona puede tener una identidad, sentir una identidad de género, pero expresar otra, ¿no? O también una persona puede expresarse con otro género, pero no identificarse con ese género, ¿no? Lo que serían
trans, como, bueno, ahora son los drag queen, pero en un momento eran ¿cómo se llamaban? Los trans, en los 80, en los 90, que solo se disfrazaban de mujer, no me sale ahora el nombre. Los transformistas. Los transformistas, que por ahí expresaban un género, pero después en la vivencia cotidiana vivían digamos, lo vivían con el otro género, digamos, ¿no? Por eso una cosa es la identidad, que es una construcción absolutamente personal, que puede corresponder o no con mi sexo biológico, y otra cosa es cómo lo expreso, ¿no? ¿Se entiende? Sí. No sé, Sole, ¿entendiste, No sé si Sole? entendió. Son como cuestiones muy finitas, digamos, como decía también recién Alicia, que como, bueno, se fue como categorizando para tratar de explicar los fenómenos, digamos, tratar de explicar lo que sucedía, ¿no? Esto viene como a explicar las cosas, la realidad, tratar de poner palabras a las cosas, a la realidad que viven las diversidades, ¿no? Por eso no son como... Y además que también es una categorización dentro de un sistema patriarcal esto también, ¿no? Porque esto de la expresión de género es como, bueno, me expreso como hombre, me expreso como mujer. Y esto de la vestimenta, cómo nos comportamos, también tiene que ver con estereotipos patriarcales. A ver, porque también tenemos como la mujer se viste de tal manera, el hombre se viste de tal manera, la mujer no se usa aros, el hombre no. La mujer tiene ciertos nombres, cuando sos hombre tenés otros nombres, por eso también está esto de la ley de identidad de género, en donde vos podés elegir el nombre que querés tener, y tiene que ver con ahí, esto. Sí. Dale, si ahora agrego algo, dale. Si nosotros no tuviéramos, tal vez, estereotipos de género, de cómo nos tenemos que vestir, o cómo por ahí esta categoría no existiría. Pero bueno, claro, dentro esa es una de las críticas que hubo dentro de las corrientes de la ley de identidad de género, ¿no? Porque en realidad vos estás asumiendo el otro género, pero no deja de ser esta categoría normativa, digamos, o sea, varón o sos mujer, ¿no? No hay otras posibilidades. Entonces, bueno, ahí claro. ahora recién en este censo se iba a ampliar esta categoría, pensar que no solo la lógica binaria de varón-mujer, sino abrir a otras expresiones de género, pero bueno, si bien se vio como una conquista, y es una conquista de derechos, bueno, también hay corrientes críticas, ¿no? A esto, dentro de las mismas diversidades también. Bueno, ahora supongamos que hay muchas microemprendedoras, sobre todo en la cuestión de indumentaria, que están sacando líneas sin género, se llaman. Lo que tratan de expresar es como que la ropa no tiene género, por lo tanto sacan líneas sin género, en donde se usan todos los colores, en donde la ropa, la confección de la ropa es diferente también para cualquier género. Bueno, es como se trata de romper también un poco con esto de que también hay ropa de hombre, ropa de mujeres, cosas que podemos usar los hombres, cosas que podemos usar las mujeres. Pero bueno. También lo vi con los juguetes ahora. Bueno, los juguetes. Gente que están vendiendo y están chumeando por Mercado Libre y hay una categoría de esas. Tal vez, la expresión de género esté más vinculada a la identidad de género que al concepto de género. No sé, estoy pensando que en realidad, teniendo una categoría tan potente que es la de la ley como identidad de género, podríamos decir que es la vivencia de género, que se exprese o no, la persona lo exprese o no. Yo la veo más ligada, más que al concepto propio de género, al concepto de identidad de género. Esto estoy pensando, capaz que estoy diciendo, pero porque vos esta identidad, que es la autopercibida, como decimos, podés expresarla o no, estás en libertad de hacerlo, por todo lo que ya sabemos. Es decir, no es que esto sea un problema ahora, sino que, como bien decía recién Jazmín, lo que se busca
es ponerle palabras, ¿no es cierto? Y generar, construir conceptos para que se lo pueda analizar mejor y se pueda trabajar mejor con ellos. Pero esto existió siempre. Y bueno, no, iba a contar una anécdota, pero no, sigamos. Está bien, esto, a ver lo que dicen, pues supongamos ahí que dicen lo de del DNI, eso es, supongamos, en sexo biológico, vos tenés el sexo biológico de masculino, pene, y te autopercibís mujer, por lo tanto tu identidad de género es femenina. De ahí a que vos lo quieras expresar al mundo a través de la ropa, el nombre, es otra cosa, ¿sí? Que es lo que justamente estaba diciendo, no las veo a todas, así que no sé quién está hablando, creo que está hablando Marilo, ¿no? O Alicia. Sí, yo. Lo que estaba diciendo ella, eso queda a elección. Tal vez vos no querés expresar al mundo, digamos, a través de la vestimenta o del nombre, y conservás tu nombre tal cual es, y no lo cambiás en el DNI, supongamos. Pero bueno, es como dice Ja, son líneas muy finitas entre una cosa y la otra. Lo importante igual en todo esto, más que distinguirlo, es respetarlo y ver a la diversidad como un valor dentro de las sociedades y no como una amenaza o como una enfermedad, como se quiere expresar desde otros lugares, ¿sí? Nosotros, si bien a veces se habla de tiempos pasados, tengamos en cuenta que los movimientos antiderechos que salieron en contra del aborto son los mismos que en su momento salieron en contra de la ley de matrimonio igualitario y también salieron en contra de la identidad de género, y van a salir en contra siempre de estas nuevas identidades, del expresarse libremente, del vivir las sexualidades de otra manera. Siguen vigentes esos pensamientos. Sí, si me permitís, Gisela, porque es la segunda provocación que haces con relación a esto, provocación en el buen sentido. Vos sabés que con el tema del trabajo el miércoles pasado, sobre el flyer para la ESI, yo resumí, digamos, seleccioné, me leí toda una versión taquigráfica del año 2018 de un diputado provincial y tomé algunos párrafos textuales de la versión para aportarlos acá con el tema de la ESI. Bueno, después pasó porque estábamos con el dibujo, pero si vos me permitís, yo recién la busqué y la puse a mano, es tan real lo que vos estás diciendo, porque nos equivocaríamos mucho si pensamos, y sobre todo en el interior del país. ¿Me permitís que lea una oración de lo que este diputado dijo, no hace 10 años, en el 2018, y que todavía es diputado provincial, todavía, y entonces él dijo, hablando de la ESI, ¿no? Cuando la gente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología vino a esta Cámara, de hecho es una versión taquigráfica, estaba hablando como legislador ahí, y trajo los manuales de educación para que los analicemos. Después fui con la comisión al ministerio y ahí me di con la novedad de que lo que se va a hacer en materia de educación sexual integral, que va a ser con ideología de género. Por lo tanto, lo digo acá públicamente, no me arrepiento de haber dicho que la ideología de género es un flagelo. Y más adelante dice, el sexo no es un juguete para los niños, el mismo debe ser abordado seriamente de la mano de valores y siempre con el consentimiento y conforme con la visión moral de los padres. Inocular la ideología de género, fíjense, inocular como si fuera una peste, ¿no? Pretendiendo incluso cambiar la ley de educación provincial. Bueno. Y dice, la ideología de género desarraiga el sexo de la naturaleza humana y lo explica a través de la cultura. Y para muchos padres de Salta y de toda la Argentina, esto
es una perversión. Esto es negativo para nuestros hijos. Por eso creemos que no se puede imponer. Como legislador y como padre no puedo aceptar esta perversión. Sí, digo una perversión y tengo forma de demostrarlo con lo que pasa en los países donde se ha inoculado este virus. Bueno, tengo bastante más, me gustaría, si alguien lo quiere, se lo mando por correo, porque no sé ponerlo en el WhatsApp, la verdad. Esto es ahora. Mándamelo, Ali, mándamelo a mí por correo, yo te dejo mi correo y yo lo mando al WhatsApp del grupo. Eso yo te quería pedir el miércoles pasado, porque se lo había mandado a Romina en el subgrupo, porque justo había una nieta mía que me hizo ese trámite, pero después, bueno, realmente, esto yo lo quiero transmitir con preocupación. Está bien, tal vez aquí hay mayor sujeción a la iglesia y demás, todo lo que vos quieras, pero esto es lo que tenemos, y cuando hablamos entonces de reivindicarla es sí, si hay que modificarla, la modifiquemos, ¿no es cierto? Pero hay que apuntar a los padres, por eso yo decía, con relación a quitar esta mala presentación totalmente errónea, anticientífica, antidemocrática, anti todo, que todavía tiene mucha vigencia. Bueno, ya está. Jas, ¿querías decir algo? No, sí, digamos, esto que tampoco es de acá, que también vemos en otras partes del mundo, ¿no? Esta corriente así antiderechos, ¿no? Vemos lo que pasa en Brasil, ¿no? El propio hijo de Bolsonaro amenazando, ¿no? Digamos, bueno, hay como, es una corriente mundial también, ¿no? Contra antiderechos, y en este sentido, bueno, hay que estar alerta sobre todo, y sí coincido en que todo parte de profundizar la ESI, pero bueno, es difícil, en nuestro país esto está siendo difícil, no, lo estamos viendo con lo que cuesta la ley del aborto, ¿no? Y bueno, y esta cuestión que nos endilgan la ideología de género como si el patriarcado no fuera una ideología de género, además, ¿no? Como si lo hablaran desde dónde, ¿no? Dicen ideología de género, perdón, ¿qué es el patriarcado? Pero bueno, había algunas dudas en relación en el chat, o algún intercambio en relación a la expresión de género y identidad de género. Bueno, no sé si se aclaró, pero bueno, básicamente es eso, la expresión es cómo se expresa, ¿no? Una persona puede tener una identidad, pero no expresarla, ¿no? De eso, un poco esa diferencia significa. Mi consulta es de dónde surge ese tema, porque identidad de género es un concepto que sale de la ley, pero expresión de género es un concepto que se da en el marco de qué, de qué teoría, en qué marco, porque yo no la escuché mucho esta idea de expresión de género. Sí. ¿En el marco de qué teoría se da? No, de las mismas, digamos. De hecho, yo lo escuché por la Federación de Gays, Lesbianas, de LGBT, y bueno, esta placa está de la Fundación Huésped también, que la saqué. Lo usan los colectivos de la diversidad, sí. Usan ese término expresión de género, pero sí. Solamente para referirse a la expresión de género femenino-masculino, a la heteronormativa. Sí, a cualquiera, a cómo vos expreses tu género. Porque ahí es donde se completa la idea del cis o no, ¿no? Es una categoría que se incorporó justamente para poder dar cuenta para tratar de explicar la diversidad que existe. Por eso decía que estas categorías son posteriores tratan de explicar lo que sucede en la realidad, y seguramente se quedan cortas, ¿no? De esto habla de cómo se expresa el género, ¿no? Teniendo en cuenta esto, lo no binario, las distintas formas y construcciones. Incluso vieron que se empieza a hablar de travestis y trans, porque hablamos de los travestis. Las travestis solo se visten, se identifican con otro género y se visten como tales, y los transexuales, digamos, son los que
mediante tratamientos hormonales o quirúrgicos, cambian el sexo biológico, logran cambiar el sexo biológico. Entonces ahí también tenemos dentro de los trans, del universo trans, también hay diferencias, ¿no? Hay personas que hacen tratamiento hormonal y personas que no, y ahí, bueno, está la operación, ¿no? El cambio, la reasignación de sexo, el cambio de sexo y demás. Que bueno, por eso, bueno, son como distintas categorías que intentan explicar el universo de las diversidades. Sí, que en realidad lo que tratan de explicar estas categorías es que uno puede tener un sexo biológico, puede expresar de una manera su género y puede sentir y tener una relación sexoafectiva también con otras diversidades. En realidad lo que trata de explicar estas categorías es que el valor, le trata de dar valor a las diversidades de diferentes expresiones, digamos, porque una cosa es como con el sexo que yo nací, otra cosa es como yo me autopercibo, otra cosa es lo que a mí me gusta, por lo que siento atracción sexual, y otra cosa es cómo yo me quiero expresar, y todas son válidas, ¿sí? Eso es lo que tratan de expresar estas categorías, de que yo puedo nacer con el sexo biológico mujer, autopercibirme hombre, que me gusten los hombres o las mujeres, o ser bisexual, o que me gusten todos los géneros que existen y sienta atracción sexual por todos los géneros que existen, y que mi expresión ante el mundo sea femenina, masculina o no binaria. Entonces eso es lo que en realidad tratan todas estas categorías, que entendamos también que no nacen solamente de una ley, ¿sí? La identidad de género no nace como categoría solamente desde la instauración de la ley, sino que es una categoría que llevan adelante con la lucha de todos los colectivos LGTB y más, ¿sí? Y que lo imponen como categoría para poder conseguir esta ley que no es más ni menos que tener en mi documento el nombre que yo quiero elegir y no el que me imponen desde que nazco, ¿sí? Porque también tenemos eso nosotros, que bueno, de hecho que también se logró sacar el femenino masculino, que hasta el día de hoy igual en muchos lugares, en muchos formularios que tenemos que llenar, ya sea de la obra social, sigue siendo la categoría masculino y femenino, que es algo que hay que erradicar de absolutamente todos los trámites, ¿sí? Mismo, no sé si ustedes vieron, las que tienen hijos y tienen que anotar a sus hijos en la escuela, todavía la planilla sigue diciendo masculino y femenino, y las que trabajamos en instituciones educativas sabrán que todavía los registros de asistencia se dividen en masculino y femenino. Pregunto, ¿cuál sería la forma para ustedes? Porque yo soy secretaria de extensión de una universidad nacional. Sí. Hice un relevamiento hace poco de conectividad y justamente tuve que hacer eso, hacer un formulario, y yo quería dejarlo abierto. La categoría género, para la gente de sistemas era complejo dejarlo abierto, entonces dejamos masculino, femenino, otro, y después los estudiantes, el colectivo de estudiantes me hizo cambiar eso por sexo asignado a nacer, un punto, mujer, varón, y identidad de género autopercibida. Resulta que la población trans de la universidad me hicieron una queja porque les pareció horrorosamente violento haber puesto la categoría anterior sexo asignado al nacer. Y claro, no me dejé correr por el grupo de estudiantes que se debatió eso en una comisión de estudiantes. Yo no lo pensé en su momento, que al final, si yo hubiese dejado femenino, masculino, otro, no hubiese sido tan violento como sexo asignado al nacer, femenino, masculino y después autopercibido. Por supuesto que la bajamos, esa parte, pero fue un problema, porque inclusive los propios estudiantes, las propias estudiantes militantes de género fueron las que pisaron el palito, hicieron esa trampa que dice que lo sacaron creo que del censo nacional, que está tomaron ese modelo del censo, y yo también me dejé
digamos, Claro, igual, correr. claro. No, Igual, y mejor una modelo. cosa es a los fines estadísticos, digamos, y por ahí el censo, Claro. por ahí lo puede relevar porque es a los fines estadísticos también de identificar cuánta población trans hay, qué sé yo, pero digamos, en el resto igual no está mal preguntarlo, y última, abrir la categoría otros, porque también necesitamos ese relevamiento porque para tener una perspectiva de género y para poder analizar, porque si no, volvemos a invisibilizarnos las mujeres en eso, ¿no? También al hablar de diversidades, también estamos invisibilizándonos a nosotras con toda la lucha que nos costó hacernos visibles, ¿no? Claro. Entonces, bueno, está bien que haya porque también necesitamos saber si las pibas estudian o no, si los pibes, digamos, como el acceso a las políticas, a los derechos, o sea, también hay que tener esa perspectiva y poder analizar las categorías, pero bueno, también hay que pensar a los fines de qué lo estamos preguntando, ¿no? Como bueno. En este sentido, ¿es supongamos. necesario? Bueno, claro, como bueno, desde ahí, como pensar, ¿para Claro. qué quiero saber? Entonces ahí, bueno, ¿qué es pertinente preguntar? En Sí. este caso, para la Igual en conectividad, el identidad, sexo asignado no te da ninguna en información. identidad de género autopercibida, nosotros poníamos la opción mujer, varón trans, no binario, otro. Exacto. Entonces creo que esa es la mejor opción, incluir Sí, a esa la es la mujer mejor y al opción. varón dentro de también identidad de género autopercibida y así, pero fue muy violento y yo la verdad es que me di cuenta tarde de que a una persona trans le molesta, porque si ya le preguntas por la identidad, ¿por qué le tenés que volver a preguntar con qué sexo naciste? Claro, además eso, como que qué información te agregan a los fines de ninguna, digamos. No, entonces, pero bueno, fue un Claro, error. en Sí, realidad pero- lo mejor es eso que vos dijiste, Ceci. Nosotros hay dentro del Estado se empezaron a hacer los formularios de esa manera. De hecho, que el primer formulario que se hace con la pregunta de identidad de género es la del ANSES. ANSES sí ya tiene los formularios que se llenan con identidad de género, no dice masculino o femenino, sino que tiene todas las categorías y tiene un otro por las dudas de que, bueno, ahí, viste, tiene esas categorías que vos dijiste y otros, y nada más. Porque también, o sea, yo supongamos soy mujer y me autopercibo mujer, entonces ahí en identidad pongo identidad de género mujer y listo, porque yo soy mujer y me autopercibo mujer, mi sexo biológico es mujer y me autopercibo mujer también. Entonces solamente se pone esa pregunta, identidad de género, y se ponen las diferentes identidades, y se puede poner un otro, y en todo caso en otros podés poner especificar, si no se reconocen ninguna de esas, vos podés poner otro y ponés especificar para saber, esto sí, teniendo en cuenta, como dice Has, si es necesario a fines de crear políticas públicas o políticas educativas dentro de la institución en la que uno está. Si no es preciso, no hace falta ponerlo ni como pregunta, digamos. La realidad es que generalmente se hacen... Nosotros queríamos poner a la población trans entre la población prioritaria para recibir la ayuda de conectividad, y nos parece interesante también tener ese rastreo, ese mapeo en la universidad. De hecho, la respuesta que yo le di al estudiante que se quejó, que era un varón trans, le dije, le pedí disculpas y lejos de discriminarlos, sabe que la población trans está dentro de la población prioritaria para recibir la ayuda, o sea, todo lo contrario, solo que quisimos hacer cometimos un error que fue en contra de lo que en realidad queríamos hacer, de buena leche, porque estaban dentro de la población prioritaria, así que... Claro. Está bien. Bueno, pero está bueno esto porque creo que está buenísimo que se estén dando estos debates y que justamente estemos pensando cómo registrarlo de la mejor manera y de la manera más amigable, ¿no? Claro. Sino también en un momento como que se piensan cuestiones exclusivas para la diversidad, el consultorio amigable, bueno, como que empezamos a pensar cosas que vuelven a segregar o a excluir, si bien es necesario dar una respuesta puntual, específica, también a veces caemos en dejar como por fuera, entonces la persona trans solo se va a atender al consultorio de la diversidad y no accede. ¿Y qué pasa con el resto de los servicios de salud? Por poner un ejemplo, ¿qué pasa con el resto de los servicios de salud? No, bueno,
ahí estamos como en este tránsito y en estos debates, y está bueno, nada, esto, el protagonismo de las personas, de las sujetos que son, digamos, que a quién se dirige, ¿no? Las personas con discapacidad tienen el lema que dice nada sobre nosotros sin nosotros, o sea que cuando quieras hablar de discapacidad, consúltenle a alguien con discapacidad. Y creo que con esto es lo mismo, cuando queremos hablar de diversidad, bueno, consultémosle a ellos, digamos, que nadie mejor van a saber decir, expresar esto que les pasó, bueno, que nadie hable por ellos, ¿no? Ahí como, bueno, o sea, al ser sujeto de derecho, reconocer ese recorrido y que sean ellos, ellas quienes hablen por sí mismos, ¿no? En esto con todas las colectivos, con todas las minorías, los colectivos, hay que pensarlo desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, el protagonismo y que pensemos con ellos, digamos, que cuál es la mejor manera de todo, ¿no? ¿Alguna más quiere decir algo? Quería hacer un comentario. Sí. O sea, bueno, primero hablando de todo esto, también como recalcar la importancia de preguntar siempre cómo se identifica una, y también preguntar el tema de los pronombres, si quiere ser llamado él, ella o ella, porque por las personas no binarias. Y también un tema sobre el sexo biológico, que es como que hay una lectura dentro del feminismo que lo ve como también una construcción social. ¿Por qué? Porque si una persona nace, bueno, con lo que sería un pene, es un hombre, y ahí nace todo el tema del género, de que se le da todos estos estereotipos a los que tiene que atender, digamos, y después, bueno, si nace con vagina, etcétera, a partir de eso se construye otro género. Pero también es como que hay una lectura dentro del feminismo que dice que esto también es una construcción social, digamos que a partir de esto nacen otras cosas, a partir de ver el sexo biológico de esa manera. Y también hablar un poco del tema de la intersexualidad en base a esto del sexo, porque también queriendo justamente encasillar y hacer que otros se encasillen un poco en estas, ¿cómo se dice?, concepciones, es que literalmente se mutila a personas que nacen con, digamos, el cuerpo, no sé cómo decirlo. Sí, entendemos igual. El intersexual es lo que, para entenderlo, porque hay... Antes se le decía hermafrodita, seguramente las personas que son más, tienen más edad, como nosotras, porque Sofi es más chica y ya se empezó con esto de la intersexualidad, que es otro nombre mucho más inclusivo y mucho más digno. En el caso de las que tenemos más edad, se le decía hermafrodita, y sigue siendo un tema bastante tabú y no hablado, digamos, pero bueno, gracias a muchas leyes también ahora existe la cuestión de la elección, ¿sí? No se puede mutilar a la persona, sino que hay que esperar a una edad en la que pueda decidir ciertas cuestiones para elegir y ver cómo se autopercibe, porque bueno, en esto de la intersexualidad, el cuerpo puede generar, digamos, puede tener, supongamos, pueden tener un pene, pero tener los órganos reproductores de una mujer, supongamos, bueno, tener el útero, ¿sí? Es bastante complejo el tema del intersexual, porque es una cuestión más biológica, digamos. Pero también influyó durante mucho tiempo la cuestión cultural y social, en el sentido de que, bueno, si nacías con cierto sexo, bueno, ibas a hacer eso, entonces no importa lo que vos pensabas o cómo te autopercibías, entonces directamente se realizaba esto que decía Sofi, que era la mutilación de la persona, y se la dejaba con un sexo biológico asignado, y esto lo decía un médico, a ver, no lo decía ni la persona, ni la familia, ¿sí? A la familia se le decía, a ver, tu hijo, tu hija nació de tal manera, hay que hacer este procedimiento como si fuese, no sé, una operación nació con una vena tapada, lo operamos y listo, ¿sí? No había mucha más discusión
que esa. ¿Por qué? Bueno, por esto también, ¿no? Obviamente, de que un profesional decide sobre nuestros cuerpos y sabe lo que es mejor y no importa lo que la libertad de la persona en este sentido. Viene también de toda esta medicina patriarcal, ¿sí? Porque la medicina también es una institución y también funciona muchas veces como una corporación, y como tal también tiene su ¿cómo se llama esto? Su terreno patriarcal en muchas cuestiones. Bueno, por eso muchos nos combaten la cuestión del aborto, por eso un médico es el que decide si vos podés abortar o no, un juez es el que decide si vos podés abortar o no, y en este sentido de la intersexualidad también pasaba lo mismo, y a través de muchas leyes fue que se fue modificando, ¿sí? También se fue modificando porque muchas familias tomaron conciencia de esto y empezaron toda una lucha junto con el colectivo LGTB para poder hacer que exista el derecho de poder elegir esto en una edad y en un momento en el que el chico o la chica pueda decidir ciertas cuestiones y sobre todo someterse a una operación de mutilación. Así que bueno, eso es lo que estaba tratando de decir Sofi. Yo les digo esto de la hermafrodita porque sé que muchas que tenemos más edad lo conocemos más por ese nombre que por el nombre que se le asignó y se le puso ahora. Y después, por otro lado, esto lo que vos decías, Sofi, de la construcción cultural. En la construcción cultural, esto lo venimos diciendo nosotras desde el principio, ¿sí? Está el sexo biológico y por otro lado está la identidad de género, y la identidad de género es totalmente una construcción cultural, porque nosotros somos, como sociedades, las que determinamos a través de estereotipos impuestos y construidos lo que es un hombre y lo que es una mujer, ¿sí? Es esto lo que decíamos hoy, con Has, la línea finita esta de entre identidad y expresión, porque la expresión también lleva a esta cuestión de seguir con la cuestión patriarcal, ¿sí? Porque ¿qué es expresarte como mujer o qué es expresarte como hombre? Es discutible también, muy discutible. Porque bueno, digamos, nos expresamos como mujeres cuando nos vestimos con una pollera, cuando nos ponemos aros, cuando hablamos de tal manera, bueno, es esto un poco de lo del video, vieron que lo vimos en su momento, que vimos de Luana, que decía, a mí me decían que yo tenía que hablar de cierta manera, porque si empezaba a elegir querían elegir ser mujer, ser travesti, entonces, bueno, tenía que hablar así, y ella decía, yo no quiero, esta es mi voz, no tengo por qué hacer otra voz, si mi identidad de género es travesti, y la quiero expresar así, como lo que soy. Y bueno, ahí está la discusión y lo que tenemos que seguir todavía rompiendo con estereotipos y estructuras que siguen sobre estas bases, ¿sí? Sobre lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, sin reconocer toda la diversidad que hay entre esos dos polos opuestos que han puesto también, que tampoco no son opuestos, y esto es lo que nosotras tratamos de ver cuando vemos la cuestión de diversidad, ¿sí? Poner en valor la heterogeneidad de todo esto. Sí, Has. No, y algo que también, digamos, muchas veces lo que vemos es que hay personas que incluso cambian su género o tienen, digamos, otra orientación sexual y a su vez reproducen el patriarcado, digamos, ¿no? Digamos, lo diverso no quita lo patriarcal. ¿No? Y vemos a veces parejas, no sé, dos mujeres y una recontra machirula, digamos, ¿no? Como que esto también hay que deconstruir también hacia adentro de las diversidades estos roles. ¿Por qué esto? Porque los roles también son relaciones de poder, y esto también hacia adentro de las diversidades también se ejerce y se expresa, ¿no? No todas las travestis son feministas, ni todos los gays son recontra deconstruidos, ni no, digamos, tampoco no caer en que dentro de la diversidad es el mundo feliz, porque también hay un montón de cuestiones y también hay violencias adentro de las relaciones
de las relaciones del mismo género, del mismo sexo, de diverso, digamos, también hay mucha violencia que se ejerce hacia adentro de esas relaciones. Hemos tenido mucha experiencia, no sé, entre parejas de dos mujeres, que hay se ejerce mucha violencia también hacia adentro de esos roles. Entonces también, como bueno, también eso forma parte también de nuestra tarea también como promotoras, ¿no? También de construir, cuando hablamos de construir vínculos sin violencia, también atraviesa las diversidades, ¿no? Así que bueno, eso también como para... Perdón, y por eso que nos dicen, ay, qué jodidas estas feministas, pero todavía existen comisiones de la mujer, no existe la mujer, es lo que vos también acabas de explicar, y no es de jodidas, porque cuando se dice los hombres, desde una ideología patriarcal se abarca una variedad de varones, ¿sí? Entonces la mujer todavía se institucionaliza eso al decir, creamos la Secretaría de la Mujer, y no existe la mujer, somos diferentes, somos, bueno, es importante que reneguemos y cambiemos eso, que ayuda mucho a nivel institucional a que nos empiecen a entender un poco. Sí, por eso el ministerio es de las mujeres, los géneros y las diversidades, ¿sí? Totalmente. Para darle este marco amplio a todo esto, porque esto que decías casi, muchas veces los feministas tampoco te quitan lo porque hay una rama del feminismo que plantea justamente que, de hecho que, a ver, las que participamos hace muchos años de los encuentros de mujeres, el incluir a las compañeras trans fue toda una lucha dentro del feminismo, porque hay una rama del feminismo que no reconoce a las trans como mujeres, ni que tendrían que estar dentro de los encuentros de mujeres que nosotras hacemos, y deberían estar en otro, haciendo su propio encuentro, su propio lugar, como, bueno, y también para nosotras fue una lucha que la tuvimos que ir llevando, como ahora está la cuestión del plurinacional, bueno, son luchas que seguimos dando porque, como dijo acá Pame, estamos aprendiendo todo el tiempo y estamos cambiando, porque sí, porque hay compañeras que estamos para seguir ampliando el feminismo y hay compañeras que están para cada vez cerrarlo más, ¿sí? Y esto también es algo que nosotros tenemos que ir peleando, porque a veces estamos con esto de pelear hacia afuera, pero también hacia adentro también tenemos que ir viendo cómo se va dando y las luchas que tenemos que ir dando, porque no está todo tan resuelto ni todo tan discutido todavía. Nosotros en el último, de hecho que Has lo puede, y las que fueron al último encuentro pueden decir, hubo 2 marchas, porque bueno, hay una línea que no quiere la cuestión de lo plurinacional y hay una línea que sí lo quiere, y de hecho que arriba del escenario, muchas compañeras gritando abajo que sea el encuentro plurinacional, y arriba del escenario en ningún momento se dijo, porque hay una línea que no lo quiere. Acá una mención especial a la cuestión de lo que llama la interseccionalidad, ¿no? Dentro del feminismo, que la interseccionalidad es como estas otras realidades o condiciones de las mujeres y de las diversidades que atraviesan y que van generando como mayor desigualdad, ¿no? Cuando hablamos de interseccionalidad hablamos de la población originaria, de las negras y las afro, de las migrantes, de las mujeres con discapacidad, digamos, bueno, son... De las compañeras villeras. De las compañeras, exactamente, o sea, bueno, son diferentes cuestiones que van atravesando el feminismo y las diversidades y que generan, que son condiciones que generan aún mayor desigualdad, ¿no? Una mujer que además es originaria, que además es villera, o que además es negra, bueno, son cuestiones que van como sumando desigualdades, ¿no? No es lo mismo una mujer blanca, porteña, o bueno, que accedió a determinadas cuestiones, que una mujer que está en un barrio, o que viene de un pueblo originario, o sea, por eso hay también estas discusiones dentro del feminismo, el feminismo más académico, el más tradicional, el blanco de las académicas, de las blancas, bueno, es un feminismo que también es un feminismo discriminador, que no reconoce estas otras diversidades dentro del feminismo.
por eso está muy bien lo que remarcaba Alicia cuando habla que nosotros hablamos de las mujeres. Bueno, y ahí nosotras nos reconocemos en un feminismo popular que recoge todas estas diversidades dentro del feminismo y de las diversidades, y que pugna por una verdadera igualdad, en donde pero reconociendo estas diferencias, ¿no? Estas diversidades. No es lo mismo, ¿no? Y ahí eso hay que poner como una mirada particular desde la interseccionalidad también en la construcción del feminismo y en la construcción de las políticas públicas. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no... A ver, perdón, como el otro día hablábamos en la plenaria, cuando tuvimos la oportunidad de Milagros, ¿sí? O sea, Milagros es mujer, es de los pueblos originarios, defiende aparte esa identidad, y además encima se planta como una persona que plantea a la organización social como algo cooperativo, como algo colectivo, como algo asociativo. O sea, todas esas condiciones hizo que hoy esté presa, ¿sí? No es solamente el ser mujer, es el ser mujer de un pueblo originario, el ser mujer de un pueblo originario y tener la tez morocha, y todo eso hace que hoy Milagros siga presa. Y por eso nosotras no podemos plantarnos desde un solo feminismo, o desde un solo tipo de mujer, o desde un solo tipo de diversidad, sino que tenemos que abarcar todo esto, y como dijo Has, tener la mirada nacional y popular de lo que es nuestro feminismo, porque solamente desde ahí vamos a poder hacer que del feminismo participe la intelectual y también la compañera que está revolviendo la olla todos los días para darle de comer a las 200 familias que tienen hambre en nuestros barrios. Entonces, desde ahí es de donde nosotras nos tenemos que plantar como promotoras territoriales y en abordaje de género, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener claro, esto lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el rol de la promotora, porque no es solamente qué es lo que podemos hacer como promotora, sino también cómo nos vamos a plantar como sujetas políticas, ¿sí? de esa construcción dentro de los territorios, porque también nosotras somos peronistas, no vamos a ser cualquier tipo de promotoras, vamos a ser promotoras territoriales con base peronista, nacional, popular y feminista, como dice nuestra conductora Cristina, no vamos a ser cualquier tipo de promotora, ¿sí? Y en esto tenemos que ser bastante claras, porque es desde ahí desde donde nos vamos a parar, y desde donde vamos a abordar todo lo que tenemos que ver. Por eso también hablamos de esto de las redes, de lo colectivo, porque individualmente no lo vamos a hacer. Tenemos que ver dónde y desde dónde nos paramos a construir. Así que, bueno, ya es la hora. Para cerrar, les avisamos que el viernes tenemos la participación, justamente hablando de feminismo nacional y popular. Tenemos a nuestra compañera intendenta Mayra Mendoza en la plenaria, les pedimos que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno, es una compañera que le podemos preguntar muchas cosas, primero que es una intendenta que está llevando adelante un gran trabajo militante y reconociendo a las mujeres como mujeres que podemos gestionar dentro de la política. También es una compañera que estuvo en la lucha por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, así que también se le puede preguntar mucho sobre cómo fue y cómo se dio esa batalla dentro del Congreso y dentro de diputados, cómo se fueron juntando los votos, cuál fue todas las peleas que tuvo que dar, y cómo salió, porque salió, de diputados salió, no salió de senadores, pero de diputados salió. Y tuvo que ver con esta construcción transversal que hicieron las compañeras, juntando voto por voto, y la verdad que es algo que se le tiene que reconocer a cada una de las compañeras que estuvieron dando la batalla ahí, porque fue muy dura la batalla que dieron, nosotras afuera en la calle y ellas adentro en el Congreso. Así que bueno, no se lo pierdan. Después el 16, es domingo, Has, sí. El domingo tenemos la peña de todas con Cristina para relajar un poco, aprovechando que el lunes es feriado y que obviamente también no solamente queremos a las mujeres de nuestra patria, también vamos a homenajear a los hombres, vamos a homenajear a San Martín como uno de nuestros libertadores y revolucionarios de la patria grande, así que vamos a hacer una peña por el 17 de agosto y están todas invitados.
Mañana a las 8 de la noche, Sabri. Siempre lo hacemos a las 19, pero pues la invitada necesita un horario más larguito, así que a las 20 horas, ahora mandamos el flyer igual a promotoras. Creo que no lo mandamos, así que ahora lo mandamos. No, después no, el viernes es la plenaria con Mayra, como todos los viernes a las 20. Ah, mañana es jueves, perdón. Cambiamos el horario, atrasamos una horita. Sí. Así que bueno, pero les Viernes, mandamos el flyer como siempre y el 20 link para el ingreso y todo eso. Bueno, compañeras, nos vemos el próximo el viernes, el lunes y después el miércoles que vamos a ver grooming. Así que bueno. Listo. Nos vemos, chicas. Un Chau. abrazo. Hay alguien que no está en el grupo de promotoras, dice Jamín Manso.